Seguimos entonces con la segunda parte de la clase 11. Y miren, primero vamos a hacer unos mínimos elementos de repaso de algunos datos económicos. Desde 1976 a 1983, entonces, hay tres gobiernos militares, como ya lo vimos la clase pasada: Videla, Viola, Galtieri y, bueno, finalmente Viñone, ¿no? Uno podría decir cuatro, pero en realidad son tres, porque ya Viñone es la salida de la dictadura. Pero en realidad hay una sola política económica, con los mismos beneficiarios. Y podríamos decir que en gran medida esa política económica con los mismos beneficiarios es la que luego no tiene cambios en los siguientes gobiernos constitucionales, al menos hasta el 2001. Gobiernos constitucionales que siguen con Alfonsín, que gana las elecciones de 1983 en un hecho histórico en términos políticos, porque por primera vez en unas elecciones en las que se podía presentar el peronismo unificado como tal y con los candidatos que quería, pierde las elecciones presidenciales, por eso es un hecho significativo. Alfonsín gobierna hasta el 89, pero tiene un fracaso económico muy importante, y sufre también algunos levantamientos militares, donde además el gobierno de Alfonsín toma la decisión de retroceder en su política de derechos humanos y aceptar las exigencias de los militares de impunidad por los crímenes de terrorismo de Estado que habían cometido. Por eso surgen las famosas leyes de punto final y obediencia debida, leyes, sobre todo la de obediencia debida, que ni siquiera los nazis habían aceptado. Imagínense, la ley de obediencia debida lo que decía era que un subordinado militar no era culpable de los hechos de terrorismo de Estado porque le había dado la orden un superior. Es una aberración, se dan cuenta, ¿no? Supónganse que un superior a ustedes, que estuviesen en una fuerza de seguridad, les da la orden de torturar a una mujer, de secuestrar a un niño, ¿no? Ustedes no pueden decir, bueno, yo cometí un delito porque me dio la orden superior. No es admisible. No es admisible ni en términos legales, ni en términos éticos, ni en... Bueno, Alfonsín queda muy debilitado políticamente en 1987 cuando toma estas decisiones, y en el 88-89 toda la estructura económica se desarma, entra en una hiperinflación que lo obliga finalmente a entregar el poder de modo anticipado a Carlos Menem, que había ganado las elecciones, en un hecho también muy singular, porque Menem gana las elecciones de la interna del PJ en el año 88 a Cafiero, teniendo casi toda la estructura del PJ a favor de Cafiero. Sin embargo, gana Menem con un discurso, y en gran medida por eso le gana a Cafiero, de reivindicación popular, de planteando la necesidad de recuperar el ideario tradicional del peronismo, de nacionalismo, de proteccionismo económico, de una política a favor de los sectores obreros populares, con el discurso de salariazo y revolución productiva. Y una vez en el gobierno cambia totalmente su política desde el inicio, le entrega el Ministerio de Economía y la política económica a los sectores más concentrados de la economía, llega a un acuerdo absolutamente de unidad con el Fondo Monetario Internacional, se compromete a privatizar las empresas y, en definitiva, profundiza la misma política económica neoliberal de la dictadura, llevándola aún más a fondo que lo que había logrado la misma dictadura. Menem gobierna, tiene su primer gobierno en 1989 a 1995, en el 94 realiza una reforma constitucional con el acuerdo, con la negociación, el famoso Pacto de Olivos con Alfonsín, donde negocian una serie de elementos, algunos muy espurios realmente, por ejemplo, la negociación fundamental que hace Alfonsín a favor del radicalismo es el lograr que haya 3 senadores por provincia, con lo cual el radicalismo básicamente se aseguraba tener un senador por provincia como mínimo. Y en esa reforma constitucional Menem obtiene la reelección, aunque hay algunos cambios. Por ejemplo, se cambia el mandato del gobierno presidencial de 6 a 4 años, se cambia la elección de senador, que pasa a ser una elección directa y ya no indirecta y por la legislatura,
y se crea la figura del jefe de gabinete, entre otros elementos. Menem es reelecto, llega hasta 1999, no logra una nueva reelección, que era lo que Menem buscaba, un nuevo intento de reelección. En el 99 gana las elecciones de la Rúa, el candidato de la Alianza, que era el armado entre la Unión Cívica Radical y el Prepaso. El Prepaso era un rompimiento de un sector del PJ y de sectores más de centro-izquierda, disconformes con la política neoliberal de Menem. Asume de la Rúa y de la Rúa mantiene estrictamente la misma política económica de Menem. Es muy impresionante. Gana en contra de la política económica de Menem, pero la mantiene a rajatabla hasta que todo se va al diablo, digamos, en el 2001, con una enorme crisis económica y una enorme crisis social, política y una enorme protesta popular que rompe finalmente la hegemonía neoliberal. Bueno, algunas cifras de la dictadura. Al inicio de la dictadura, la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Cuando los militares se fueron del gobierno, era de 45.000 millones de dólares. Y luego siguió aumentando. Hoy debe ser de más de 200.000 millones de dólares y Argentina ya ha pagado más de 300.000 millones de dólares. El telón de fondo de esa política es el sometimiento total de la soberanía argentina al imperialismo, expresado en el constante pago de esa deuda externa, que en general fue tomada por gobiernos legítimos, y legítimos porque eran directamente dictaduras, como el caso del 76 y del 83, o porque llevaron adelante una política contraria a la que habían prometido en campaña. Pero de por sí piensen que la dictadura es obvio que no debería haber sido una deuda externa que nosotros, desde los gobiernos constitucionales, reconociésemos como válida. Ustedes imagínense, es como si alguien se metiese en la casa de ustedes, usurpase su casa, pero además de usurparles la casa, un delito ya de por sí, entrase en deuda con acreedores privados, y luego cuando ustedes recuperan la casa después de una larga lucha, el acreedor privado viene y le dice, bueno, usted me debe esta plata. Y ustedes llamativamente le dicen, sí, sí, yo le debo esa plata. Eso es lo que hacen los gobiernos constitucionales con la deuda externa tomada por la dictadura argentina. La reconocen sin siquiera discutirla. Es muy impresionante. Bueno, ¿en qué se usó el dinero? Resumidamente, 10.000 millones de dólares lo usaron para la compra de equipamiento militar, nunca se sabrá claramente si realmente lo compraron o lo jugaron, y 20.000 millones de dólares como mínimo lo usaron para el pago de las deudas de empresas privadas al exterior. El que llevó a cabo esa estatización de la deuda privada fue nada menos que un por entonces joven Domingo Cavallo, el que luego llevó adelante el plan de convertibilidad de Menem y luego llevó adelante el plan del corralito con De la Rúa. Un gran cuadro del capital financiero, un hombre que siempre hizo política a favor de las grandes empresas, saqueando los recursos del Estado argentino y transfiriéndoselo a esos grandes empresarios privados. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esas políticas? Renault Argentina, sociedades multinacionales como Renault Argentina, como Mercedes-Benz, como Ford Motor, como IBM, como Citibank, como el First National Bank of Boston, como el Chase Manhattan Bank, como el Bank of America, como el Deutsche Bank. El gobierno nacional pagó de esa manera la deuda contraída por varias empresas privadas que poseían sus gruesos capitales en el exterior tras haberlos jugado en el momento más importante de la crisis. Pero también muchos capitales privados, muchos capitales nacionales, o por lo menos de origen nacional. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, Clarín, Aluar, Macri, Pérez Compán, Ledesma, Blaquier, Amalita Fertabat y demás. Figuras que hoy nos siguen hablando de meritocracia, ¿no? Por consiguiente, la deuda privada, que en 1982 rondaba los 15.000 millones de dólares, se estatizó en más del 90%, por lo que la deuda externa pasó a ascender a niveles enormes. Lo que dejaron entonces 13 años al menos de neoliberalismo, esos primeros años de neoliberalismo, fue un país destrozado económicamente que malvendió sus empresas, con una brecha entre lo que gana el 10% más rico de la población y lo que ganaba el 10% más pobre, que muestra al segmento más rico con un ingreso promedio que es 30
más que el de quienes integran el 10% más pobre. Índice ampliamente superior al detectado en 1994, cuando la brecha era de 17,8 veces. ¿Sí? El primer dato es del 2001, perdón, no lo expliqué bien, ¿no? O sea, en 2001 la diferencia es de 30 veces. En 94 era de 17,8 veces, para ver cómo se va concentrando la riqueza. Y en 1974, o sea, antes de la imposición del neoliberalismo, la diferencia era de 5 veces. O sea, la persona que más ganaba, promedio, ganaba 5 veces más que el que menos ganaba. Fíjense cómo aumentó la desigualdad, qué cosa aberrante, ¿no? La composición de las víctimas de la dictadura fue diversa. Militantes políticos y sociales, estudiantes, delegados gremiales, sacerdotes, intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos y otros. Pero la distribución del total de desaparecidos fue claramente centrada en los obreros. Más del 30% fueron obreros, el 21% estudiantes, el 18% empleados, el 10,7% profesionales, 6% docentes y 1,3% actores de arte. Algunos datos más. Porcentaje de la población que es pobre, 8% en 1974, 54,7% en 2003. Porcentaje de la población indigente, 2% en 1974, 26% en 2003. Riqueza controlada por el 10% más rico, 25,9% en el 80, 32% en el 2002. Riqueza controlada por el 20% más pobre, 9,4% en el 80, 5% en el 2002. ¿Sí? Todos datos que muestran la aberrante concentración de la riqueza. Bien. Neoliberalismo, entonces. El neoliberalismo como concepción económica nació después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y América del Norte, en el marco, digamos, del capitalismo más desarrollado. Tiene un texto de origen que es Camino de Servidumbre, que está escrito por Friedrich Hayek, un economista austríaco, en 1944, y lo que planteaba era la necesidad de readaptar las políticas del gobierno a los cambios que se estaban dando en el sistema capitalista de producción, sosteniendo que la desigualdad era un valor positivo e imprescindible para las sociedades occidentales. Con la crisis de 1973, el mundo capitalista cae en una profunda recesión económica que combina por primera vez bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, lo que se denominó estanflación, y es en ese momento cuando las ideas neoliberales ganan terreno. Hayek afirmaba que las raíces de la crisis estaban en el poder excesivo de los sindicatos y de manera más general del movimiento obrero. Según él, eso socavaba las bases de acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión para que el Estado aumentase los gastos sociales. El remedio era crear un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido a gastos sociales y a las intervenciones económicas. Además de generar desigualdad, se debía restaurar lo que para ellos era una tasa natural de desempleo, con el objetivo de quebrar a los sindicatos. Había que reducir los impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas, porque para los neoliberales son esos sectores los únicos que podían asegurar el crecimiento económico. Entonces, para ellos había que crear desigualdad, había que crear desocupados y había que aumentar la concentración de la riqueza. Fíjense qué brutales, ¿no? Esas medidas eran presentadas como medios para reanimar el capitalismo a través de restaurar tasas de crecimiento estables. En verdad lo que hacía era una gigantesca transmisión de recursos de los más pobres a los más ricos y de los países de la periferia a los países centrales. Esa doctrina económica es en realidad una justificación ideológica para legitimar el despojo de las clases populares y de los países más empobrecidos. El neoliberalismo creó sociedades cada vez más desiguales, con una concentración de la riqueza cada vez mayor en unos pocos, en definitiva en los que hoy mandan. En América Latina, el neoliberalismo se instaló de la mano de golpes de Estado, de dictaduras militares en la década del 70.
Alfredo y Eric Calcaño, dos autores importantes, explican que los pilares de ese capitalismo son la deuda externa, la reorganización del Estado, la concentración y extranjerización de empresas, la desocupación y la distribución regresiva del ingreso. A eso se le suman los grupos que denominan delictivos, que se hicieron cargo del poder real, el económico. En Chile, bajo la dictadura de Pinochet, es el país que tiene el triste mérito de ser pionero del ciclo neoliberal. Con esa dictadura comenzó la aplicación de la desregulación, el desempleo masivo, la represión sindical, la redistribución de la renta en favor de los ricos, la privatización de los bienes públicos. Su inspiración teórica fue norteamericana, apoyándose en un economista llamado Milton Friedman, que era un hombre directamente del poder estadounidense que fue directamente a Chile a asesorar al dictador Pinochet. Significó la abolición de la democracia y la instauración de una de las dictaduras más crueles y duraderas desde la Segunda Guerra Mundial. La democracia en sí misma jamás fue un valor para el neoliberalismo, como tampoco lo es para el capitalismo en general. Pero sí lo era para el liberalismo clásico. ¿Sí? Esa es una diferencia importante. Bolivia en 1985 tuvo a Jeffrey Sachs experimentando con lo que él llamaba un tratamiento de shock, un tratamiento de golpe, casi como reivindicando, ¿no?, la idea de un golpe, que pudo perfeccionar para aplicarlo más tarde en Polonia y en Rusia. Ese plan fue preparado para la dictadura de Banzer y aplicado por el gobierno electoral y supuestamente popular de Víctor Paz Estenssoro, digamos que anticipando lo que luego haría Menem en Argentina, de llegar con un discurso popular y aplicar un modelo concentrador de la riqueza. El viraje continental más decidido se inició con la presidencia de Salinas en México en 1988, seguido con Menem en el 89 en Argentina, la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y la elección en el 90 de Fujimori en Perú. De estas experiencias, que son 4, 3 obtuvieron éxito en el corto plazo: México, Argentina y Perú. En Venezuela, en cambio, el experimento neoliberal fracasó por la reacción popular masiva contra las políticas que atacaban sus intereses en lo que se dio a llamar el Caracazo, que un poco dio impulso a lo que después fue el surgimiento de la figura de Hugo Chávez. Las políticas neoliberales aumentaron los bolsones de pobreza en una enorme proporción. En Chile, entre el 78 y el 88, el 10% más rico de la sociedad aumentó su participación en el ingreso del 36% al 47%, mientras el 50% más pobre bajó del 20% al 16%. En México, entre el 82 y el 88, el salario cayó en un 40%. El subcomandante Marcos, referente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, realiza una caracterización de lo que es el neoliberalismo para el tercer mundo. Él dice que se produce una concentración de la riqueza y una distribución de la pobreza, una globalización de la explotación y al mismo tiempo una alta modernización que para Marcos es el absurdo neoliberal. Crece la producción destruyendo el empleo. También se produce una mundialización financiera que es sostenida por la corrupción y el crimen globalizado. Esas economías ilegales, el narco por ejemplo, ocupan el vacío dejado por los mercados nacionales dependientes. Hay algunos que argumentan que con el neoliberalismo hay una desaparición del Estado como entidad política fundamental. Yo creo que el Estado liberal no está desapareciendo, sino que se reconvirtió con el neoliberalismo en un nuevo tipo de Estado funcional al nuevo tipo de capitalismo. Como plantea Marcos, el Estado se despoja de todo y preserva lo más importante, que es la fuerza represiva. O en palabras del historiador Alberto Pla, el Estado es débil como capitalista real, ejerciendo su rol a través de empresas estatales, y muy fuerte como capitalista ideal, en cuanto a garantizar la continuidad del conjunto del sistema capitalista. Luego de las dictaduras que impusieron el modelo por la fuerza bruta, se produjo una precaria democratización. La impronta autoritaria del capitalismo tiene raíces profundas
que en nuestro caso se hunden hasta el pasado colonial y la oligarquía y a la forma dependiente con la que nos integramos al capitalismo. La democracia entonces se redujo a institucionalizar un orden político que hace abstracción de contenidos éticos y que solo plantea problemas de gobernabilidad y eficacia administrativa. La democracia entonces no puede analizarse sin comprender la estructura de dominación clasista que impone rígidos límites a sus potencialidades representativas, más aún con un modelo tan regresivo y autoritario como el neoliberal. Los principios igualitarios y democráticos son incongruentes con las premisas clasistas y autoritarias del neoliberalismo. Pero con la vuelta a estos regímenes constitucionales, la hegemonía ideológica del neoliberalismo alcanzó, un poco paradójicamente, una increíble intensidad en América Latina. Entre sus resultados está el debilitamiento del Estado como capitalista real, cada vez más sometido a la clase dominante y resignando aspectos claves de su soberanía al FMI, el Banco Mundial y, por lo tanto, a Estados Unidos. Los capitalistas locales y sus socios obtuvieron varias ventajas. Reforzaron su predominio económico, reduciendo el control público de los recursos nacionales y facilitando el accionar del pago privado. Garantizaron el pago de la deuda externa y estatizaron sus deudas privadas. Modificaron a su favor la correlación de fuerzas entre el mercado y el Estado y se apropiaron a partir de la cruzada privatista de lo que era de todos. En nombre de la supuesta ineficiencia del Estado, se ordenaba traspasar todas sus empresas y recursos al ámbito de las empresas privadas. La ortodoxia aconsejaba achicar al Estado, rematar sus empresas para fortalecer el sector privado de la economía. En la Argentina menemista se remataron casi todas las empresas sin los menores recaudos y a precios irrisorios, empresas que funcionaban muy bien, entre ellas como YPF o Gas del Estado. Y además ni siquiera se reglamentaron políticas claras de control y fiscalización y tampoco se impidió que se formaran monopolios privados, como existen hoy en Argentina. Además se buscaba ajustar las cuentas fiscales, reduciendo aún más el gasto público, especialmente en educación y en salud y en asistencia social, generando un sistema impositivo cada vez más injusto, donde los millonarios tienen más o menos la mitad de presión impositiva que los ricos de las economías más desarrolladas, al revés de lo que se dice en los medios. La estructura impositiva de Argentina es muy regresiva e injusta. El grueso de los ingresos fiscales proviene de impuestos al consumo, el trabajo y el comercio, que son impuestos que pagan especialmente los sectores más pobres. En nuestro país se impuso desde el golpe militar de 1976 este modelo socioeconómico altamente regresivo y concentrador de las riquezas. Dentro de este proyecto, los militares se encargaron de imponerlo en el plano directamente físico y militar, eliminando casi toda una generación de cuadros políticos populares que se oponían a esa política y que luchaban por construir una sociedad distinta. Con eso sentaron las bases fundamentales para que los siguientes gobiernos civiles en manos de los partidos políticos dominantes siguieran imponiendo ese modelo, profundizado especialmente por el gobierno de Carlos Menem, del Partido Justicialista. Hasta 1999 Argentina todavía se mostraba como algo excepcional, donde el neoliberalismo había funcionado, superando la inflación, manteniendo el 1 a 1 con el dólar por 10 años y con un supuesto crecimiento económico importante. Durante el gobierno de la Rúa se vio que este modelo ya no tenía apoyos sociales entre los sectores populares y en verdad no decimos, ojo, que el modelo fracasó, ya que su objetivo fue perfectamente cumplido, que era asegurar la acumulación de riquezas a los grandes capitales. Lo que digo es que este modelo funcionó durante más de 2 décadas y lo sigue haciendo hoy cuando en medio de una crisis económica las grandes empresas siguen teniendo enormes ganancias. La deuda externa, ya lo dijimos, es uno de los factores que cercena la soberanía política y económica. Es una forma de asegurar la apropiación que los países centrales de nuestras riquezas y de impedir que el Estado argentino, los gobernantes de turno, puedan decidir a qué va la plata.
desde entonces 1976 por la fuerza y desde 1983, a partir de la derrota en Malvinas del 82, buscando el paraguas de la legalidad, comenzó el definitivo, o se impuso del todo, el definitivo quiebre de la alianza de clases que había sustentado el modelo industrialista. Una alianza que gobernó durante algunos años Argentina, y en adelante la reacción económica se expresó también en lo político, y los trabajadores y trabajadoras perdieron gran parte de la representatividad social en el marco del proyecto burgués. Los indicadores económicos y sociales de la situación actual de la clase obrera y los desocupados entre ellas son una muestra clara de ese cambio en la relación de fuerza. Se conformó además una nueva dirección del gobierno, estructurada por el capital financiero, que tuvo su etapa de apogeo y consolidación durante la década, los 10 años de gobierno de Carlos Menem, del 89 al 91. En ese periodo se impuso la pérdida del empleo industrial, la expansión sin límites de los espacios rentistas del capital financiero, la pérdida de históricas conquistas sociales, la abierta transformación de muchos cuadros políticos en funcionarios directos del capital financiero, un nivel de miseria y pauperización, o sea, empobrecimiento cada vez más importante, y una distribución del ingreso cada vez más regresiva. Durante el gobierno menemista se dio una activa fase de apropiación monopólica de todas las instancias del Estado, no solo en el control de las principales empresas, sino en todas las áreas de injerencia: salud, educación, infraestructura. Se configuró un Estado totalmente compenetrado con la política económica de las grandes empresas, que llevó a niveles cada vez más precarios la situación para la sociedad en su conjunto y a una crisis global en el momento en que entró en crisis el modelo económico. La crisis de México en 1994 empezaba a mostrar el agotamiento de la estrategia de crecimiento neoliberal, pero en nuestro país aún quedaban grandes negocios por hacer, fundamentalmente la privatización de IPF, yacimientos petrolíferos. Las posteriores crisis financieras globales, sudeste de Asia en 1997, Rusia en 1998, Brasil en el 99, Turquía y Argentina en el 2001, preanunciaron con claridad la caída sin remedio de Argentina, que era vista hasta allí como el alumno ejemplar de las políticas neoliberales. Se llega entonces a la crisis del 2001, donde si bien no hubo un cambio total del modelo y menos aún del sistema, se asiste sí a una etapa de abierta impugnación popular a las herramientas de dominación que la burguesía había impuesto en Argentina desde 1976 en adelante y al modelo social que generaron. Bueno, hasta aquí esta segunda parte de la clase 11. Espero que haya quedado en términos generales